tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Bueno, en este video nosotros queremos hablar, bueno, más que hablar sobre un tema, en realidad queremos es responder una pregunta que ha sido muy recurrente en los últimos cursos, en los últimos entrenamientos gratuitos que hemos hecho. Vemos que muchos de ustedes tienen dudas a la hora de tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisiones? Saber qué destino debe tomar un animal que acaba de ingresar en un centro de rescate o en un zoológico. Si realmente amerita una liberación o si amerita quedarse en cautiverio o si amerita entrar en un proceso de rehabilitación o por el contrario, si debe ingresar a un programa de... Entonces, queríamos contarles que para que ustedes puedan tener mejor o tener claridad en cuanto a qué decisión, qué rumbo tomar, existe un diagrama como este, que nosotros le hemos dado como el nombre de una hoja de ruta o una hoja de toma de decisiones, ¿sí? Esto no tiene un nombre como tal, pero existe esto. Esto no es algo que IBIS ha creado, sino que ha sido un diagrama que hemos tomado del manejo y rehabilitación de perezosos, que por cierto lo pueden descargar completamente gratis en Google o si ustedes van a nuestra página web www.institutovidasilvestre.org, en la sección de podcast, van al podcast número 3, van a encontrar el manual, ahí lo pueden descargar. O en YouTube, aquí debajo de, aquí en YouTube, en el canal, también pueden encontrarlo en el podcast número 3 de manejo y rehabilitación de perezosos. En la parte de abajo van a encontrar el link que los va a llevar a descargar este manual. Entonces, para quienes lo quieran tener. Entonces, allí encontramos esta como hoja de ruta que les va a ayudar definitivamente a tomar una mejor decisión. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como adaptarlo un poco a la presentación para que fuera un poco más dinámico. Entonces, arrancar explicándoles un poco cómo funciona este cuadro. Este cuadro es parecido como a las claves de identificación que manejamos los biólogos, bueno, aunque muchos veterinarios también la manejan muy bien, y es para identificar especies. Estas claves en las que uno va respondiendo sí o no a una serie de preguntas y que al final del camino te lleva a la especie que tienes en tus manos, ¿cierto? Entonces esto funciona básicamente igual, hay que responder ciertas como preguntas, ciertas situaciones, decir sí o no y dependiendo del sí o del no nos lleva a una situación que podría ser liberación o a otra situación que podría ser cautiverio o a otra solución podría ser la eutanasia. Entonces, vamos a arrancar, vamos a hacer un recorrido por este cuadro, tomando las diferentes decisiones, haciendo algunos comentarios en cada una de estas paradas, por decirlo así, para que ustedes puedan aprender a tomar las mejores decisiones, ¿vale? Ahora, esta imagen la van a poder ustedes obtener aquí debajo de la descripción en YouTube. Van a encontrar un enlace que les va a llevar a descargar esta imagen, o si están en la página web, escuchándonos o viéndonos desde la página web, también van a encontrar este enlace, ¿vale? ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan imprimir, por si lo quieren tener. Les aconsejamos imprimirlo, tenerlo en su clínica, en alguna parte visible, para que nunca se nos olvide cuál sería la mejor ruta y dejar de lado tantas opiniones como muy personales, algo muy subjetivo y volverlo cada vez más objetivo nuestras decisiones, ¿vale? Entonces, arrancamos ya sea un centro de rescate, a un zoológico, es el tema de la admisión. Aquí se hace el registro, la hoja de registro de cada animal. Y aquí quisiéramos empezar comentando que nosotros hemos visto que muchos centros de rescate, sobre todo los zoológicos, ya llevan, digamos que algo más riguroso, pero los centros de rescate no se lleva un control de ingresos ni de salida de los animales. Y esto es algo supremamente fundamental que se debe hacer, así sea que el animal vaya a durar algunas horas en el centro
o sencillamente que el animal va a pasar algunos minutos. O sea, es muy importante siempre hacerle como esa hoja de ingreso, de registro para llevar un control. De hecho, existen algunas software, algunas aplicaciones inclusive que te pueden ayudar a hacer, ordenar estos registros, pero desafortunadamente en América Latina todavía no lo tenemos. Estas software están básicamente para lo que es África y Estados Unidos. Pero bueno, era para que, queríamos hacer esto para que lo supieran, ¿no? Después de un registro, bueno, de la mano del registro va el tema de la evaluación de salud, ¿no? Hay que hacer una evaluación clínica, sacar un diagnóstico de en qué estado se encuentra el animal. Este diagnóstico, esta evaluación realmente se tiene que hacer lo más completo posible, aunque entendemos perfectamente que muchas veces queremos hacer unos exámenes más rigurosos, pero que desafortunadamente por causa de la falta de recursos no se puede hacer, ¿no? Pero en lo posible, hacer una evaluación lo más rigurosa posible. Aquí tenemos que, obviamente, contar con la experiencia de algún médico veterinario en fauna silvestre. Ahora viene la primera pregunta sobre este diagrama y es, una vez que ya hicimos el registro, sabemos el estado en el que está el animal, nos hacemos la pregunta de, ¿está apto para liberarse inmediatamente? Entonces es aquí donde la gente dice, bueno, pero pues sí, yo ya le hice todo, pero de todos modos quedan las mismas, ¿sí? No sé decir sí o no. Entonces, déjame, nosotros te podemos contar o dar una sugerencia, o más que sugerencias, es como ciertas situaciones en las que nosotros debemos de decir, este animal no está apto para liberarse inmediatamente. Y la situación es que, dependiendo de ese diagnóstico clínico que tú hayas hecho, si el animal presenta una enfermedad degenerativa, si el animal proviene de estar en cautiverio por mucho tiempo, si el animal tiene algún tipo de lesión física que le impida sobrevivir por sí solo, obviamente la decisión aquí es el no. Pero si el animal ha sido rescatado en su hábitat natural, era que bueno, que por ejemplo muchas veces se ha dado caso, sobre todo con los perezosos, de que los recogen caídos de los árboles, los llevan, les hacen un diagnóstico. Entonces si el animal ve que tiene una fractura grave, que no se va a poder recuperar por completo, aquí lo mejor es mantenerlo ya en cautiverio y no mantenerlo, no procederlo a una liberación. Así él haya estado o haya vivido toda su vida en libertad, ¿vale? Entonces, según estos indicios, pues ya nosotros tomamos una decisión, ¿no? Entonces, en este caso vamos a asumir que el animal está en condiciones óptimas de salud, que simplemente, pues si seguimos con el tema del perezoso que cayó del árbol, pero que está en perfectas condiciones, entonces debemos preguntarnos, ¿se conoce la procedencia del individuo? Y aquí es donde nosotros, aparte de remitirnos únicamente a revisar el animal, en qué condición está, hay que tratar de indagar y de investigar un poco de dónde viene, de dónde vino, y tener certeza de lo que nosotros tenemos como información. Entonces, si nosotros conocemos la procedencia y estamos seguros de la procedencia del animal, entonces vamos a pasar a hacer una evaluación un poco del área en la que se va a liberar, si cuenta con abundante alimento, refugio. En algunos casos no es necesario hacerlo porque si nosotros sabíamos, o sea, digamos, estábamos en una caminata en el bosque, y resulta que es justo en este punto fue donde lo vimos caído, es un animal de adulto, pues está bien para ser liberado, pues no es necesario hacer este tipo de cosas. Pero en otras ocasiones sí es necesario hacerlo, ¿vale? Entonces, si todo está bien, la parte ambiental está bien, entonces aquí el animal, su destino final ha sido la liberación, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no conocemos la procedencia del individuo? ¿Vale? Si no sabemos nada de él. Entonces, si no sabemos, pero resulta que el animal
está apto para ser liberado, lo que tenemos que hacer es ir y buscar una nueva área donde podamos liberar el animal, ¿vale? Para eso se debe hacer un análisis, aquí sí sería como más obligatorio el tema del análisis de la capacidad de carga del lugar, ahí sí, evaluar si hay abundante alimento, si está la manada necesaria, perdón, si hay una manada a la que se le pueda incluir en caso de que sean animales que viven en manadas, si hay refugio, en fin, hay que hacer una evaluación lo más rigurosa posible. Y para eso, pues, deberíamos contar con la ayuda de algún biólogo, de algún ecólogo, o algún biólogo que se especialice en estas cosas para que realmente puedan determinar si el área es apta o no, ¿vale? Pero en caso de que no podamos, o más bien determinemos o se haga ese análisis, pero resulte que no tiene las características adecuadas, pues se debe hacer nuevamente evaluar nuevamente una área seleccionar una nueva área para liberación y volver a hacer estos análisis, es decir, por cada área nueva que encontramos que aparentemente podría cumplir con los requisitos para liberar un animal, hay que hacer esto, ¿vale? Esto es lo ideal, aunque sabemos que en la práctica, desafortunadamente, esto no se hace por falta de recursos económicos. Pero en caso de que el sitio que hemos elegido sí cumple con todas las características, cumple con todos los requisitos que el animal necesita para poder ser librado, entonces se hace una traslocación, ¿no? Porque no sería liberación porque no estamos en el mismo sitio. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos la procedencia del animal, ¿vale? Entonces, hay otra ruta que se puede tomar, es decir, esta evaluación, pero también está esta ruta que se debe tomar y es una evaluación morfológica, genética del individuo que asegure que es la misma especie, subespecie de la población del área donde se pretende liberar. Esto es muy, muy importante, sobre todo para las especies que viven en manadas o especies que, digamos, no tanto que vivan en manadas, sino que no sean tan solitarias, ¿cierto? Esto es un trabajo que ya también depende mucho de los biólogos que se han, digamos, ido por la parte de la genética de poblaciones. Esto sería algo ideal, pero de la misma manera que el anterior. Sí, el anterior paso, que fue como la evaluación del ecosistema en el que va a quedar el animal, no se puede hacer. Esta sí que todavía es un poco más compleja, ¿cierto? Pero si no se puede cumplir los requisitos de hacer una nueva área de elección, ¿vale? Si asumamos que hemos podido hacer todo esto, hemos evaluado el ecosistema, también la parte genética, entonces, pero aún así no se cumplen los requisitos, pues nuevamente se busca un área de liberación y se vuelven a hacer todos estos análisis, ¿vale? Que serían los ideales. Ahora, volvemos nuevamente a si es apto para la liberación o no, ¿cierto? Entonces, la anterior estábamos hablando de cuando sí era apto, pero cuando no es apto para liberación, entonces acá a uno llega y dice, bueno, vamos a rehabilitar, ¿cierto? Pero entonces, aquí hay dos cosas, y es que el animal puede pasar por rehabilitación y luego pasar a cautiverio o puede ser rehabilitado y luego liberado, ¿vale? Entonces, dependiendo de como nosotros les hablábamos al principio, que les contaba, dependiendo de ese diagnóstico médico, ustedes van a poder determinar, como médicos veterinarios, tienen que determinar y decir si el animal se va a recuperar y va a poder suplir sus necesidades solito o si definitivamente no. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hablen, pasa a rehabilitación para posterior liberación, ¿vale? Entonces, si tiene que pasar por proceso de rehabilitación para luego ser liberado, nuevamente llegamos al punto que acabamos de pasar. Nuevamente hay que preguntarse
se conoce la procedencia o no, y entonces seguir todos los patrones que les había mencionado, de hacer un análisis de población, de genética de poblaciones, o hacer un análisis también del ecosistema, y todo lo que acabamos de mencionar. Pero en caso de que el animal definitivamente, a pesar de que pase por un proceso de rehabilitación, vemos que no es apto para liberar, entonces, y nosotros como zoológico contamos con las condiciones, con las estructuras, con el dinero, porque hay muchas especies que demandan muchísimo dinero en su mantenimiento. Entonces, haciendo ese autoanálisis, vamos a poder decidir si el animal permanece con nosotros o no. ¿Cierto? En este caso vamos a asumir que, ¿cierto? Vamos a seguir esta ruta. Entonces nosotros decimos, sí, contamos con todo lo necesario para poder garantizar, y ojo muy bien, el bienestar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces los centros se hacinan por caridad. Yo sé que en muchos casos es por caridad, pero no nos damos cuenta que al tener estos animales en esas condiciones de hacinamiento, sin los recursos necesarios, no estamos garantizando su bienestar. Y eso no es realmente hacer un buen trabajo, ¿vale? Entonces, si nosotros sí contamos con todo esto, pues el animal ya permanecería en cautiverio, y aquí empieza, como se dice, un nuevo proceso, ¿no? Porque mantener un animal en cautiverio no es nada sencillo. Obviamente hay animales más sencillos que otros, pero muchas especies de las que se trafican son bastante complicadas en cuanto a temas alimenticios, enriquecimientos ambientales, mantenerlos bien física y mentalmente, porque muchos centros olvidan la parte psicológica, la parte mental, la parte física del animal, ¿cierto? No se les hacen los ejercicios adecuados. Entonces, bueno, si contamos con todo, genial, y estamos seguros de garantizar el bienestar en los animales, pasamos a cautiverio. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros definitivamente no podemos asumir esa responsabilidad? No contamos con recursos. Aquí no es que, a ver, quisiéramos aclarar esta parte, ¿no? Porque aquí pareciera como que no cuento con los recursos, entonces lo que vamos a hacer es eutanasia. Y esto no debe ser así. ¿Vale? Y lo que quiero con esto, a ver, la eutanasia es como el último recurso. Es como la última opción, ¿vale? Después de haber intentado 1001 cosas, y vemos que definitivamente no hay arreglo, el animal no va a mejorar, por el contrario, va a permanecer en sufrimiento, va a permanecer con mucho dolor, es un animal que no tiene mucho tiempo de vida, o ya llega en unas condiciones que realmente por más que tú le pongas una cosa, la otra, le pongas velitas a los santos, no va a volver, ya tiene 3 patas adentro y tiene 3 patas en el otro mundo y una aquí nomás. Entonces recurrimos a la eutanasia. Pero la eutanasia no debe ser un medio de control, tampoco de número de animales que hay dentro de los zoológicos, dentro de los centros o zoológicos. Es decir, no podemos decir, es que resulta que nos trajimos una pareja de venados y resulta que estos venados ya empezaron siendo 2 y ahora resulta que llevamos 20 y entonces ya no tenemos alimento, ya no tenemos nada, entonces lo vamos a pasar a eutanasia porque ya no cumplimos con la infraestructura, ni con el dinero, ni con nada, entonces vamos a proceder a eutanasia. No, no. Por ética profesional esto no se debe hacer, ¿vale? Por eso hay que tomar todas las medidas preventivas, saber hasta qué punto nos podemos, así como nosotros tenemos una capacidad de endeudamiento con nuestras tarjetas en la parte económica hablando, de la misma manera nosotros tenemos que saber hasta qué punto va nuestro centro, cuántos animales de cada especie podemos mantener, ¿vale? En caso, bueno, pues ustedes se estarán preguntando, bueno, pero entonces si yo no cuento con los recursos, no cuento con la infraestructura, pero tampoco le voy a dar la eutanasia, entonces, ¿a dónde lo llevo?
Entonces, aquí es cuando nosotros debemos mantener una red de cooperación con otros centros, sobre todo con los zoológicos. Hoy en día los zoológicos han avanzado mucho en este tema, claro, hace falta muchas otras cosas, pero realmente hay que reconocer que los zoológicos se han convertido poco a poco en aliados para la conservación y ellos acogen muchos de estos animales que ya no se pueden recuperar para mantenerlos en cautiverio, en exhibición. Claro que no sería lo ideal, pero al menos muchos de estos zoológicos incluso ya cuentan con infraestructura. A ver, no, antiguamente, hace unos años, no más hace unos años, uno iba a un zoológico y veía las aves en unas jaulas de 2x2 como mucho. Hoy en día hay unos aviarios inmensos en donde las aves tienen esa oportunidad de volar, ¿no? Claro que hay algunas que por su naturaleza vuelan kilómetros y kilómetros al día, pero bueno, qué mejores condiciones, ¿no? Entonces, qué mejores condiciones para un animal que no va a poder regresar, ¿cierto? A su vida normal, no va a poder ser reintroducido por alguna u otra razón. Entonces, bueno, eso queríamos compartir con ustedes, este diagrama, espero que realmente haya sido muy útil, que les ayude a un poco aclararse, porque a veces las cosas no son tan claras. Sabemos que hay muchas veces que llegan ciertos casos en los que uno dice, este chico va para cautiverio, este va para liberación o este va para rehabilitación, o sea, lo tenemos muy claro. Pero cuando nos veamos un poco confundidos, recordemos hacernos estas preguntas, recordemos recurrir a este diagrama. Como les decía, está en ese manual. Es un manual escrito por la Fundación Guamalo de Chile. Está totalmente gratis, así que hay que aprovecharlo. Y bueno, entonces ya con esto nos despedimos por esta ocasión. No olviden compartirlo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube IBIS Latinoamérica, Instituto Vía Silvestre Latinoamérica, o seguirnos en nuestras redes sociales, IBIS como Instituto Vía Silvestre, y también en Instagram, ¿vale? No olviden suscribirse, seguirnos, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.